Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de un innovador gel de ácido hialurónico dinámico que logra unos resultados naturales. Gracias a Teoxan charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre protocolos con ácido hialurónico, nuevas tendencias y resolveremos, además, las dudas más habituales acerca de los tratamientos más punteros del mercado. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie especial de medicina estética junto a Teoxan. Hoy charlaremos de Prejuvenation, que no es otra cosa que cuidar la piel y aplicar ciertos tratamientos estéticos de manera temprana para prevenir o ralentizar la aparición de los signos de envejecimiento. En directo, desde Barcelona, me acompaña la doctora Delia Vilá, especialista en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento. Doctora, bienvenida a este episodio especial del podcast. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Y yo encantada de estar contigo porque por fin puedo grabar en directo, que hacía... Esto es fantástico. Sí. Así que, doctora, para arrancar este podcast me gustaría, lo he dividido como en varios bloques y lo primero que me gustaría es que aterrizásemos un poco el tema del envejecimiento, ¿no? Porque al final nosotros vemos nuestras arrugas o notamos la flacidez según vamos cumpliendo años, pero ¿qué le pasa por dentro a nuestra piel a medida que envejece? Pasan varias cosas, no solo a la piel. El envejecimiento empieza de forma centrípeta, es decir, empezamos en la zona central de la cara, alrededor de los ojos, que empieza a perder, la piel pierde colágeno, fibras de elastina y hay una atrofia grasa. Entonces, esto empieza a hacer que los tejidos empiecen a caer. Primero se marcan las ojeras, después empieza el surco nasogeniano, que es el surco que tenemos desde la nariz a la boca, y después ya en última fase empieza la línea de marioneta. Esto es lo peor, es cuando encima te está mirando mientras lo está contando y tú eres consciente de que tienes ahí la línea de la marioneta. Claro, lo vamos señalando porque no se ve, pero realmente así es. Con el tiempo nos pasa a todos. Y eso no es solamente por un envejecimiento de la piel que se va como atrofiando, sino que perdemos el tejido subcutáneo, que es la grasita que está debajo de la piel y entre el músculo. El músculo también pierde un poquito de tonificación y es ese proceso de envejecimiento a lo largo de los años, cada década va pasando algo. Entonces, siempre decimos que para revertir eso, pues tenemos que saber qué ha pasado para poderlo revertir. ¿Y en la aparición de estos signos de envejecimiento facial es todo cuestión de genética o el hecho de ir cumpliendo años, que es inexorable? Las dos cosas. ¿Qué pasa? Si tienes una buena genética, el envejecimiento pasará un poquito después. Si tienes una mala genética, realmente, claro, esa parte no te va a beneficiar, pero siempre hay la parte de cuidarse. Si uno se cuida desde joven, ¿qué quiere decir cuidarse? Quiere decir hidratar bien la piel, limpiarla, protegerla del sol, comer bien, hacer ejercicio. Todo esto ayuda a que el tejido celular subcutáneo se mantenga más tiempo, a que la piel esté mejor cuidada y más hidratada. Sí que es verdad que los signos de envejecimiento van a pasar, es algo que no podemos evitar. Los años irán pasando, pero podremos retrasar. Lo que no podemos actuar es en nuestra base genética. Si nosotros tenemos unos padres o hemos heredado una piel que se arruga enseguida, pues vamos a tener ese hándicap, pero sí que si lo cuidamos podemos evitar o retrasar algo que genéticamente estamos predispuestos. Y en términos de envejecimiento, ¿envejecemos igual los hombres y las mujeres o lo hacemos de manera diferente? Diferente. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas son diferentes. Entonces las mujeres, cuando vamos disminuyendo los estrógenos con la menopausia, es el hecatombe. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Todas las pacientes que vienen aquí dicen, es que esto no lo tenía. O sea, me he levantado esta mañana y estoy fatal. Dices, no es esta mañana, es que sencillamente llega un punto en que empiezas a verte cosas que no estaban. Y normalmente coincide en la época de perimenopausia, menopausia, porque disminuye el nivel hormonal y entonces empiezan a pasar
se acelera un poquito el proceso de envejecimiento. El hombre, al mantener un poco más de tiempo sus niveles hormonales, pues el envejecimiento es un poco más lento, pero también ocurre. Entonces, el envejecimiento ocurre siempre. El hombre, sí, sobre todo si se cuida, puede mantenerlo mucho mejor que la mujer. Hablabas antes de esas líneas de marioneta, de esas primeras arrugas, de las famosas patas de gallo. ¿A qué edad en concreto empiezan a aparecer esos primeros signos? No hay una edad. Aquí podemos tener chicas muy jovencitas, quiere decir con 20 y pocos, que ya pueden empezar a tener patitas de gallo. ¿Por qué? Porque expresan mucho, entonces hacen mucho gesto de expresión y cuando ríen mucho, etc. Si tienen una mala calidad cutánea, empiezan a marcarlas, y hay mujeres de 40 que empiezan a tener los primeros signos, las primeras patitas de gallo o un poco de surco. Ahí es donde influye la parte genética. Que ves que a una chica de 40 a lo mejor empieza a tener los primeros signos y luego te viene la siguiente paciente que tiene 20 y pocos y dices, ostras, pues para tener 20 y pocos ya empieza a marcarse un poquitín. Y hablando ya de medicina estética, ¿los tratamientos que se ofrecen en medicina estética, como pueden ser los rellenos, por ejemplo, son meramente estéticos o tienen también un efecto preventivo de todos esos signos de envejecimiento que...? Tiene un efecto preventivo para mí. ¿Por qué? Porque aquí todavía estamos empezando a tener la cultura de cuidarse desde joven. Pero hasta ahora todavía pasa mucho que es cuando tengo el problema voy a buscar la solución. ¿De acuerdo? Ahora, como la medicina estética está muy de moda, se habla mucho, las chicas jóvenes han empezado, porque las influencers han hablado mucho de esto, pues la chica joven empieza a interesarse por esto. Entonces, esto para mí es un gran qué. ¿Por qué? Porque si empezamos a cuidar la piel de joven y se les explica lo que tienen que hacer, cuando hay un pequeño signo, lo reviertes. Todo esto lo que va a ayudar es que lleguen mucho mejor a una edad más adulta o cuando empiece la menopausia estén mucho más cuidadas. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero seguro que al otro lado del micrófono está pensando, pero qué locura, ¿cómo van a empezar a infiltrarse con 25 años? ¿Qué necesidad? A ver, ¿qué necesidad? Muchas veces no hace falta empezar a infiltrarse a los 25 años. Cada caso es único. Entonces hay que ver esa paciente qué hábitos tiene, qué hábitos de limpieza cutánea, por ejemplo, qué utiliza de cosméticos, cómo expresa. Hay que ver si esa paciente está expresando mucho o no, si empieza a tener alguna arruga de expresión o no, si esa piel vas viendo que realmente es una piel que se está secando, que le falta hidratación. Entonces a esa paciente tienes que explicarle lo que puede ir necesitando. No quiere decir, no, porque a los 20 y pocos ya se pinchan. Depende. Hay chicas que sí que necesitan hacer un tratamiento de redensificación desde muy pronta edad y hay mujeres que lo necesitan un poco más adelante. Eso depende de cómo ves esa piel o cómo ves a esa persona, cómo va evolucionando en el tiempo. Hoy la naturalidad se ha convertido como en el objetivo número 1 de la medicina estética. ¿Cómo se hace compatible esa naturalidad con el rejuvenecimiento estético? Porque yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a que todo quede como muy artificial o con un resultado exagerado, intentando parecer una edad que no es la tuya. ¿Dónde está ese a veces difícil equilibrio? El equilibrio para mí es, primero, el saber un poco del profesional que lo está haciendo. Es decir, muchas veces, tú eres el asesor del paciente. Tú tienes que decidir qué toca hacer y qué no. Hay pacientes que llegan y dicen, no, porque yo quiero esto, y te vienen con una foto. Y tú le tienes que aconsejar si esto puede ser o no. De hecho, hacer las cosas porque sí, no creo que sea a largo plazo una buena opción. Es decir, si una paciente cree que le necesita unos pómulos muy grandes y yo creo que no lo voy a hacer. O si a ella le gustan unos labios muy exagerados y yo creo que eso no va con su cara, yo, en mi caso, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque creo que el profesional tiene que ver a esa paciente, imaginarse esa paciente qué ha pasado en esa cara. Tienes que hacer el ejercicio de ver qué se ha atrofiado en esta cara y cómo puedes revertir esos signos, rejuveneciendo a esa paciente para que se reconozca en una foto de hace tiempo, no cambiándole la cara.
Es decir, tú tienes que ver qué se ha atrofiado, pues la parte central del malar, pues ahí tienes que ir a incidir donde está el defecto de volumen. Que hay una piel que se ha empezado a envejecer, pues le haces una redensificación. Es decir, tienes que ir viendo qué es lo que ha pasado en esa cara para ir rejuveneciéndola, pero siempre siendo fiel a sus facciones. Para mí esa es la clave. Una paciente, en mi caso, eso es algo muy particular que siempre, bueno, yo siempre lo explico. Pues cuando una paciente viene a la consulta y me dice, todo el mundo me dice qué guapa estoy, para mí eso es el éxito. Si una paciente realmente viene y me dice, es que todo el mundo me dice que me he hecho en los labios, pues para mí eso no es un éxito, es un fracaso, porque cuando se nota mucho, quiere decir que hay algo que llama la atención. Y en una cara no tiene que haber nada que llame la atención. Si te ven algo diferente, te ven, oye, te veo guapa, qué bien te han sentado las vacaciones. Eso es lo bueno, porque quiere decir que te estás rejuveneciendo y la gente no nota nada que sea raro. Doctora, los rellenos de ácido hialurónico son de lo más demandado en las consultas de medicina estética, pero para empezar por el principio y no dar nada por supuesto, ¿qué es el ácido hialurónico y por qué se utiliza tanto en medicina estética? Mira, el ácido hialurónico es una molécula que existe en nuestro organismo y el ácido hialurónico es... Esta molécula tiene la gran capacidad de captar agua. Entonces, es un gran hidratante. Por eso se utiliza para dar volumen y además han conseguido hacer diferentes densidades de este ácido hialurónico y hacerlo más plástico, porque antiguamente los hialurónicos eran muy duros y se notaban un poco. Ahora tenemos una gama muy amplia. ¿Por qué se utiliza tanto? Porque es un material reabsorbible, es decir, no es para siempre, dura durante un tiempo y porque puedes hacer un trabajo que no se note. Hidratas esa piel, le puedes dar volumen y puedes conseguir resultados muy naturales con eso. Hay otros productos en medicina estética, pero el que más ha durado en el tiempo y el más utilizado es el ácido hialurónico porque es el que da menos problemas y mejores resultados. Y entonces, en cosmética que se habla tanto del ácido hialurónico, ¿es lo mismo el ácido hialurónico que nos aplicamos en una crema y el ácido hialurónico que nos infiltran? No. No es lo mismo. Primero, la piel es una barrera, entonces no todo pasa por la piel. Nosotros lo que hacemos es infiltrar dentro del tejido subcutáneo o en dermis, infiltramos estas moléculas. Eso sí que realmente pasa la barrera porque las estás poniendo con una aguja, estás rompiendo la barrera de la piel. Ahora las cremas cada vez tienen unos vehículos mejores para pasar, pero la molécula de ácido hialurónico es difícil que pase con una crema y que te haga el mismo resultado que puedes hacer con una redensificación o con una hidratación con hialurónico. Doctora, mencionas muchos términos como redensificación, hidratación, dar volumen. Entonces parece que los rellenos consiguen prevenir, eliminar arrugas, dar firmeza, hidratar, redensificar. ¿Pero qué significa exactamente? Porque parece que dar volumen no es lo mismo que redensificar, que hidratar. Es un poco lioso. Sí, tienes que conocer un poco la terminología. Yo quizá la utilizo así porque para mí es lo habitual. Dar volumen, ¿qué quiere decir? Una parte que se ha atrofiado o ha perdido ese volumen, pues lo podemos dar con un hialurónico más denso. Es decir, nosotros tenemos varios tipos. Podríamos decir 3. Uno que es muy finito, otro que es medio, sería como una consistencia más como un gel, y el otro que es un poco más duro. ¿Qué quiere decir? Que depende de la capa donde queramos llegar, tenemos que poner un tipo u otro. Si queremos dar volumen, tenemos que utilizar un hialurónico que sea más denso. ¿Para qué? Para que protruya más y se tiene que poner más hondo. ¿Dónde? Pues pegadito al hueso. Cuanto más hondo, mejor, para que no se pueda ver ópticamente desde fuera. Cuando es un hialurónico medio, una densidad más líquida y tan densa, es uno medio, podemos utilizarlo para unas arruguitas que sean un poco más profundas, por ejemplo, un surco, una línea de marioneta, ¿de acuerdo? O para dar un poco de volumen en una zona donde no tenga tanta necesidad de proyección. Y tenemos el hialurónico más finito para hacer pequeñas arruguitas o para dar estructura, por ejemplo, cuando queremos hacer una redensificación. ¿Qué es una redensificación? Es volver a darle la textura, la densidad y
¿Sabes cuando te coges la piel, que ese pellizquito con la gente joven que coges el pellizquito y está como jugosito? Eso está muy bien. Pero claro, a partir de los 40 eso ya no pasa. Está la piel más deshidratada, el pellizquito ya parece que no es tan gordito. Pues para volver a darle ese aspecto tenemos que redensificar. Tenemos que poner sustancias que den lo que necesita la piel para generar colágeno nuevo. A partir de los 35, todos los pacientes dejan de formar colágeno, no formas tanto colágeno. Entonces necesitas primero un aporte externo y luego alguna sustancia que ayude a nuestro organismo a formar colágeno nuevo. El colágeno no se forma porque sí. Es decir, nosotros si le decimos a nuestra piel, forma colágeno, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle una lesión primero. Es decir, nosotros cuando ponemos el ácido hialurónico lo hacemos con una agujita o con una cánula. Esa lesión que provoca esa cánula hace que nuestro cerebro diga, uy, ahí hay una herida, voy a ver qué pasa. Y envía células que van a regenerar esa zona. Si además en esa zona donde el cerebro ha dicho, aquí ha pasado algo, voy a inflamar, esas células inflamatorias me están diciendo que ha pasado algo. Entonces, si nosotros hemos dejado allí todo lo necesario para que estas células formen colágeno nuevo, lo tendrán muy fácil. Tenemos el material para hacer esa pared nueva, ¿no? Entonces, eso es lo que es la redensificación, dejar el material que tus células necesitan para formar colágeno nuevo. Hay diferentes técnicas, ponemos solamente, depende de la edad que tengas, si solamente necesitas redensificar un poco o hidratar esa piel, ponemos una cosa. Si además queremos crear una estructura, pues podemos poner unos pilares de hialurónico muy finito para hacer un efecto lifting y además poner esa sustancia que redensifica la piel para que se forme el colágeno nuevo y la piel y la persona tenga un efecto flash y un efecto flash duradero, no de voy a hacerme unas vitaminas a una boda y ya está. No, lo que nosotros queremos es que esa piel se quede así. No que esté muy mona un fin de semana y luego se me vaya todo. No, yo les explico a las pacientes, a ver, no vamos a hacer una cosa y luego ya no nos haremos nunca más nada. Hay que hacer un plan de tratamiento porque tú quieres verte guapa ahora, pero dentro de un mes también, y dentro de 3, y dentro de 6, me quiero ver guapa siempre. Ok. Estábamos hablando antes de cómo se ponían los rellenos, que a veces se trabaja a un plano mucho más profundo, a veces son las arruguitas más superficiales y dependiendo de eso utilizamos un ácido hialurónico u otro. ¿Quién puede poner al final los rellenos? Un médico que esté formado para esto. Entonces, normalmente la formación es... Haces medicina. La medicina estética no está arreglada como tal, no es una especialidad MIR, pero la formación, hay unos másters que el médico hace, tienes que tener esta titulación, luego te convalidas en el colegio de médicos para hacer la capacitación conforme te has formado para hacer esto y una práctica amplia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando un paciente tiene un problema, viene al médico y le salvas, entre otras. O sea, parece que te está súper agradecido porque tenía un problema, pues no sé, le dolía mucho la pierna o tenía un problema en el hígado, una apendicitis, lo que sea, y tú le ayudas. Pero un paciente que viene por medicina estética normalmente no es alguien que tenga un problema de salud, es alguien que quiere verse mejor o que tiene un defecto estético, con lo cual no es tan paciente, sino que es más cliente. Es una visión un poco diferente. Y eso tienes que aprenderlo. Tienes que aprender a cómo tratar a este paciente, qué hacer y no hacer todo a cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay personas que te piden cosas que no se deben hacer. Y pienso que es muy importante decir que no también. Totalmente. Sobre todo cuando la gente llega, ¿no? Un poco como la peluquería. Hazme el corte de Meg Ryan. Ya, pues que igual no tienes las facciones de Meg Ryan, ¿no? Exactamente. Bueno, yo me he encontrado personas que vienen con foto de un famoso. No quiero que me pongas esto. Digo, bueno, a ver, esta persona es monísima, pero es esta estructura. Y tú eres monísima, pero con otra estructura. Entonces vamos a sacar partido de tu belleza. Porque esta es otra belleza diferente. Cada uno es diferente. Y eso sí que es peligroso, porque eso sí que pasa, ¿eh? Aterrizando un poco cómo es el tratamiento, doctora, ¿cuánto tarda el procedimiento? ¿Qué tipo de procedimiento? Depende. Infiltraciones de ácido hialurónico, claro, me imagino que si lo que quieres es dar volumen, tardará mucho más que si lo que quieres son el surco nasogeniano
Mira, normalmente un tratamiento pues, se puede hacer entre media hora y una hora, depende del tipo de tratamiento. Nosotros ponemos siempre un poquito de anestesia tópica para que el paciente esté más confortable, haya un poco de vasoconstricción, que quiere decir que los vasos sean más pequeñitos y tengas menos posibilidad de hacer moradito. Ponemos frío local. ¿Todo esto por qué? Porque yo soy una miedosa con las agujas para mí, cuando van dirigidas a mí. Es decir, yo soy muy mala paciente cuando me toca a mí, con lo que a los demás les hago todo lo que me gusta que me hagan a mí, para que no duela, para que no tengas moraditos, para que no lo pases mal. ¿Por qué? Porque si una paciente lo pasa mal, no se lo dice a las amigas que vengan. Tienes que intentar que sea lo más confortable posible y no dejas de utilizar o agujitas o cánulas. Entonces, claro, esto retrasa un poco el tratamiento, porque claro, de hecho, si tú vas a saco a hacer un relleno, lo puedes hacer en 10 minutos, pero tampoco es eso. Yo pienso que tienes que hacerlo poquito a poco, que la paciente esté confortable, que no sea doloroso. Hablabas antes de para dar volumen, por ejemplo, se puede trabajar a planos muy profundos, incluso muy cerca del hueso, y a mí eso me suena como a doloroso y como a recuperación. Pues no es doloroso, porque lo que duele realmente es pasar la barrera cutánea, porque la sensibilidad normalmente es mucho mayor en la piel, que es donde tenemos que tener los receptores que marcan dolor, y cuanto más en el tejido subcutáneo normalmente no duele. Cuando tocas hueso o rozas o pasas al lado de un nervio puede ser que notes alguna molestia, pero no duele tanto. Hay muchas veces que piensas, claro, yo no dejo ver normalmente o la cánula o la aguja porque es desagradable ver eso, pero no duele. Así como la paciente piensa que sí, no duele tanto. Molesta un poco, pero solamente el pinchacito de pasar como un análisis. ¿Un análisis duele? No. Pero bueno, cuando te pinchan no es agradable. Pues esto es un poco lo mismo, pero en la cara. Estábamos viendo que, claro, no son tratamientos de efecto flash que te vayan a durar un fin de semana, pero ¿desde cuándo se ve el resultado? O sea, de cómo me voy a ver de manera definitiva y cuánto dura desde que me hago el relleno. Los rellenos habitualmente duran un año. Depende un poco del recambio celular de cada persona, puede durar un poco menos o un poco más. Y lo que he visto a lo largo de los años es que un relleno siempre deja algún residuo de cicatriz que no acaba de irse del todo. Entonces esto es un colágeno que se forma y ahí queda. Entonces eso nos favorece. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que poner un poco menos en la siguiente vez que viene el paciente. La duración, ¿cuándo te ves el efecto? Pues te lo ves inmediatamente. Yo muchas veces, cuando es una primera vez que vienen a la consulta, lo que hago es media cara y la otra no. Entonces sí que y les doy el espejo y realmente ven qué está pasando. Siempre les digo, esto va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico va a captar agua y cuando capte agua se va a hidratar, se va a hinchar y todavía va a estar más bonito. Claro, cuando hablamos de inyecciones, pensamos en el Botox que paraliza la cara, paraliza ese músculo y ese gesto. ¿El hialurónico afecta los gestos de la cara? Muchas veces utilizamos el hialurónico para infiltrarlo debajo de algún ligamento o en un músculo. ¿Para qué? Para darle un poco de peso y que ese músculo no pueda moverse tanto. Cuando se dice el Botox paraliza la cara, depende de cómo pongas ese Botox, porque eso también han demonizado un poquito esa palabra, ¿no? La toxina bien puesta es una gran arma terapéutica para la medicina estética, pero bien puesta, lógicamente, como el hialurónico. El hialurónico es un producto excelente, pero hay que ponerlo bien, no de cualquier forma. Para paralizar una musculatura con hialurónico hay que poner el músculo, llenarlo un poco de ácido hialurónico para que pese más y esa fibra no se pueda contraer tanto. Esos son pequeños trucos que utilizamos cuando hay un músculo que es muy potente y no queremos poner toxina porque en esa zona no nos interesa que ese músculo no funcione, por ejemplo. Una pausa y volvemos. Según los últimos datos, 4 de cada 10 españoles recurren a la medicina estética. Por eso, desde Teoxan apuestan por la formación con el máximo rigor científico y el empoderamiento del paciente como camino hacia la profesionalización de la industria en medicina estética. La medicina estética ya no repara ni retoca como hace 20 años, sino que debe entenderse como un acompañamiento al envejecimiento natural de las personas.
Así, la gama de rellenos dérmicos de Teoxan incorpora desde 2015 una tecnología única de reticulación patentada que respeta y acompaña los movimientos faciales. Si estás interesado en tratamientos de medicina estética, no olvides consultar siempre con un profesional médico estético cualificado. Seguro que a ti, doctora, no te pasa, pero si a alguna paciente, por lo que sea, no le gusta el resultado, ¿eso tiene solución? Sí. A ver, no pasa mucho afortunadamente, pero yo no creo que haya nadie que pueda decir que no le ha pasado nunca que una paciente no se guste. Lógicamente. ¿Por qué? Pues porque a veces tú haces una cosa y la paciente quería otra. Entonces, o dice que no se ve suficiente resultado, o eso no le ha gustado, o bueno, pueden pasar cosas, o hay una inflamación un poco más exagerada, pueden pasar muchas cosas. Casi siempre tiene solución, yo diría que siempre, sobre todo si utilizas materiales reabsorbibles como el hialurónico. El hialurónico tiene un antídoto, entre comillas, para que lo entienda todo el mundo, que es la hialuronidasa, que es una enzima que se lo come. Entonces, si en alguna zona hay algo que se nota o la paciente se agobia, puedes poner ese producto, eso se come el hialurónico y queda como antes. ¿Está contraindicado en algunos casos? ¿Hay algún riesgo? A ver, normalmente hacemos una historia clínica completa y evidentemente hay situaciones en las que es mejor no poner, no es que no pongas ácido hialurónico, es que no pones nada. Pues una paciente embarazada, por ejemplo, pues claro, ¿le pasaría algo? No, pero no pinchamos nadie a una paciente embarazada. ¿Por qué? Porque si pasa alguna cosa te van a decir que eres tú que le has hecho esto. Entonces, no se han hecho nunca estudios en pacientes embarazadas, por ejemplo, paciente que esté con quimioterapia, que esté inmunodeprimidos. Hay varias situaciones en las que no puedes poner. Alergia. Yo alergia como tal no he visto ningún caso. Si hay alguien que ha tenido alguna reacción inflamatoria fuera de lo normal, lo que se hace es poner muchas veces detrás de la oreja, haces un pequeño bolus para ver qué pasa, esperas unos días y si no pasa nada continúas con esto. Es individual, es decir, tú tienes que hacer una buena historia clínica, es decir, ir a hacer medicina estética no quiere decir que es hacer estética, no, es ir a hacer medicina, que quiere decir que tu médico tiene que hacer una buena historia clínica, tiene que saber cómo estás tanto por dentro como por fuera, no solamente nos quedamos en la superficie, tenemos que ver qué te has hecho previamente, cómo reacciona tu cuerpo, si tomas medicación, si no, si puede haber alguna interacción, si no. Todo esto es muy importante, pues somos médicos. ¿Hay alguna zona en concreto en la que no se puede aplicar los rellenos de ácido hialurónico? A ver, no es que haya una zona, hay zonas en que es más aconsejable y zonas en que es menos aconsejable. Por ejemplo, una de las zonas que hay que tener mucho cuidado es en la nariz. La nariz está muy de moda, la rinomodelación, pero los que llevamos más años tenemos mucho respeto. ¿Por qué? Porque la nariz es una zona que es vascularizada y hay que saberlo poner muy bien porque puedes tener un embolismo y tener un problema. ¿Que tiene solución? Sí, pero primero tienes que darte cuenta, saber qué está pasando y aplicar el tratamiento correcto en el momento preciso. Entonces eso son zonas pues un poco más conflictivas, ¿no? Un poco más conflictivas, pero contraindicación como tal, bueno, en los sitios habituales donde hay que ponerlo, se puede poner. Hablabas antes de agujas y cánulas. Para explicar a la gente que nos está escuchando, imagino que eso tiene que ver que se aplica de manera diferente, ¿no? ¿Y qué es una cánula y qué es una aguja? Una aguja es una aguja, que todo el mundo sabe lo que es un objeto punzante que tiene una puntita, entra y lesiona por ahí donde pasa. Una cánula se parecería mucho a una aguja, pero no tiene punta. Es romo, tú lo tocas con el dedo por arriba y no pincha. ¿Qué quiere decir? Que para entrar a la piel necesitamos utilizar una agujita para hacer un agujerito pequeñito y por ahí puedes entrar la cánula. Es menos traumática, a mí me gusta mucho lleva mucha cirugía y entonces a mí me gusta mucho utilizar la cánula porque es menos traumática que una aguja, puedes esquivar mejor los vasos sanguíneos y te da un buen control para dejar el hialurónico cuando necesitas tratar debajo de un ligamentito o cuando necesitas tratar alguna zona un poquito más amplia. A mí me gusta mucho la cánula. ¿De qué depende la cantidad que te van a aplicar de ácido hialurónico? Porque a veces dicen 1, 2 viales, 3 viales. ¿Eso de qué depende? Porque el precio también varía. También varía, claro. Bueno, pues depende de tu defecto. Es decir, cuanto más volumen necesites o más cosas quiera la paciente arreglar, más hialurónico necesitaremos.
¿de acuerdo? Entonces, pues depende también un poquito de la escuela donde te hayas formado. Para mí es importante el menos es más, es decir, poner poca cantidad. Y si eso ya vamos incrementando, y hay otras escuelas que ponen mucha cantidad de golpe, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta un poco ponerlos en los puntos necesarios para tener un buen resultado sin tener mucha cantidad de producto. Esto a lo mejor al laboratorio no le gusta mucho, pero yo tengo que ser sincera con lo que realmente yo creo. Doctora, de todas las opciones de rellenos con ácido hialurónico que hay, ¿cuáles son las más demandadas en términos de tratamiento? ¿Qué es lo que más pide la gente? Va un poco a rachas, pero ahora, y para mí me parece increíble durante la pandemia, bueno, después de la pandemia, con las mascarillas, las chicas piden labios. Mucho tratamiento de labio. Pese a las mascarillas. Pese a las mascarillas. Me sorprende. A ver, en mi caso, yo hago mucho tratamiento de ojera y de tercio medio. Pero me sorprende mucho el aumento que ha habido de casos de aumento de labio y de hidratación de labio pese a las mascarillas. Los ojos siempre, claro, con las mascarillas también ha aumentado mucho porque es lo que te ves realmente. Pero sí que me llama la atención. Hablas de aumento de labio y hidratación de labio. A mí me suena un poco a veces como eufemismo para decir que te has puesto labio, ¿o no? No, el aumento de labio es cuando una persona, o sea, ya te digo, siempre digo lo mismo, caso individual. Cuando a una persona le falta un poco de volumen, a veces hay que poner un poquito para que se le vierta el labio y se compense el labio de arriba con el de abajo. Pero hay personas que tienen el labio bonito, pero se le ve como un poco seco. Entonces, esta persona que quiere verse el labio jugoso, pero no lo quiere ver más grande, es cuando tenemos que hidratarlo. Entonces, un poco es qué quiere la paciente, qué podemos conseguir. ¿Por qué? Porque a veces tú, cuando exploras a la paciente, ves que hay algo que ella no ha visto y que tienes que explicar. Por ejemplo, hay pacientes que vienen para hacer o una hidratación de labio o un aumento de labio y las haces sonreír y ves que la sonrisa le llega y la encía es muy visible. Pues eso es la sonrisa gingival. Pues eso hay que explicarle que no es solamente un tratamiento de aumento de labio, que hay que hacer algo más para solucionar eso que a lo mejor, ay, pues sí, ahora que me doy cuenta, ay, pues sí, siempre me ha pasado. Claro, le explicas y es un tratamiento diferente que el que sería un aumento de labio convencional o una hidratación de labio convencional. Nos has explicado antes súper bien que era el término redensificar, hemos visto que es voluminizar, pero nos hemos dejado una cosa, que es redefinir los contornos con ácido hialurónico. Exacto. ¿A qué nos referimos con redefinir contornos? Cuando queremos redefinir contornos, quiere decir que queremos marcar un poquito más lo que es el óvalo facial. Eso normalmente las pacientes o los pacientes piden tener más marcado el ángulo mandibular. Con la edad, el ángulo mandibular o la barbilla se desdibujan un poco. Aparecen pues los jowls, que decimos las orejitas de perro, entre la barbilla y la zona del arco mandibular. Y esas zonas, si ponemos ácido hialurónico en la ramita de abajo de la cara, pues hacemos que el óvalo facial vuelva a tener la forma que tenía cuando éramos jóvenes. Eso es la redefinición del óvalo facial. Me he olvidado preguntarte antes, cuando hablábamos de la redensificación, en concreto, ¿a qué edad se recomendaría o quién es el target de ese tipo de tratamiento? Mira, para mí el target de ese tipo de tratamiento es la paciente que empieza a verse que tiene la piel que no está como antes y que quiere empezar a hacer algo y que ve que por muchas cremas que se ponga, eso no mejora. Entonces, para mí es el primer tratamiento que se debe empezar. Porque una cosa es la piel y otra cosa es la pérdida de volumen. Son dos cosas diferentes. Primero, la piel sería como la fachada, es como la pintura de la pared, pero si resulta que esa pared tiene un agujero, no solamente pintando no lo vamos a tapar, tenemos que rellenar ese agujero y luego pintar. Es decir, la piel es lo primero que se ve y quizás la gran olvidada, porque todo el mundo piensa en voluminizar, pero la piel es muy importante. Una piel bonita hace que aunque tengas un poco de atrofia cutánea o aunque tengas un poco de flacidez, te veas guapa. Y eso es importante. Entonces depende un poquito también de cada paciente. Hay pacientes que
pues claro, la medicina estética no es barata y depende del presupuesto de cada uno, pues hacemos un plan diferente. Y yo casi siempre empiezo por la piel. Y una vez tienes la piel bonita, empezamos a progresivamente hacer más cosas. Y hay pacientes que realmente dicen, no, doctora, tú misma. Entonces le digo, pues mira, yo haría esto, venga, pues adelante. Y lo hacemos todo. Eso es la situación ideal. Pero no todo el mundo puede hacer o no todo el mundo quiere empezar de golpe con todas estas cosas. Yo he leído que hay un tratamiento full face con inyectables de ácido hialurónico, que suena como a titular de prensa. ¿Qué es esto? Full face. ¿Sobre qué actuarían? Mira, el full face quiere decir que tratas un poco toda la cara. Pero suena un poco a redensificación, ¿no? No, full face quiere decir, tratamos toda la cara, rejuvenecemos toda la cara. ¿Cómo? Pues vemos lo que ha pasado en esa cara y volvemos un poco a recolocar los volúmenes, redefinir los ángulos mandibulares, aumentamos el labio o lo hidratamos, ponemos un poco todo en su sitio. Por eso le llamamos un full face. Es decir, hacemos en todo lo que le puede molestar a la paciente, lo hacemos de golpe. Eso sería el full face. Uh-huh. Los signos de edad nos los estabas contando al principio y yo me estaba mirando a mí misma mentalmente. Has mencionado las arruguitas del código de barras, las del surco nasogeniano, las líneas de marioneta. Cuando hablamos de rejuvenecimiento de la zona peribucal, ¿nos referimos solo a esa zona en concreto o hay algo más? La zona peribucal no solamente es el labio y las arrugas peribucales. También tenemos que ver cómo se mueve esa paciente, y la zona peribucal para mí también es la barbilla, también es la zona lateral, los laterales de la barbilla, que es lo que empieza a colgar al principio, pero eso no lo tratas desde ahí. Es decir, tú cuando ves que hay una flacidez tienes que saber de dónde viene, porque muchas veces empiezas a tener esa flacidez abajo, pero eso viene porque te falta volumen en el pómulo, porque se ha fundido el paquete graso de la zona media de la cara. Entonces, eso se traduce en que cae por gravedad, queda en la zona inferior. Tú ves la zona inferior, pero tienes que explicar que eso no viene de ahí, sino que viene de arriba. Como se ha vaciado, cae. O sea, que yo puedo venir a rellenarme la arruga del surco nasogeniano y resulta que lo que me termina rellenando es el pómulo. Es el pómulo. Exacto. Exacto. Puede pasar, pero siempre lo explico. Hablabas antes que pese a que después de la pandemia lo que más ha crecido es el tratamiento de los labios, el rejuvenecimiento de la mirada también es importante, ¿no? Mucho. Además, a mí es una zona que me apasiona porque el ojo es lo primero que envejece. Y lo primero que el primer signo que notas es: tengo cara de cansada. Esa cara de cansada es muy típica, es de los primeros signos que aparecen. Eso y las patitas de gallo, la arruguita entre las cejas. Esto es de las primeras cosas que empiezan a molestar. Y la cara de cansada, porque muchas decimos, tengo cara de cansada, pero tampoco sabrías definir muy bien. Normalmente las ojeras hacen cansada. Hay gente que tiene ojeras desde muy jovencita. Y eso ya es genético, pero muchas veces la parte de la ojera se va atrofiando pues a partir de los 35, 40, y esa es la zona que, si rejuveneces un poco esa zona, mejoras mucho. Cuando los ojos se te ven bien y no te ves cansada, mejoras mucho, y también es una buena forma de empezar a hacer algo. Pero entiendo que no todas las ojeras se tratarán iguales, ¿no? Porque las que estén hiperpigmentadas, por ejemplo... Exacto. Y a mí me gusta mucho el tratamiento combinado. A ver, para mí el ojo es una zona que me apasiona, entonces muchas veces combinamos la cirugía también cuando hay un exceso cutáneo con un relleno, o si tenemos que quitar las bolsas primero, porque a veces hay bolsas debajo en el párpado inferior, entonces hay que actuar quirúrgicamente. Claro, cada caso es único y tenemos que estudiarlo y explicar las opciones que tiene esa paciente. Doctora, hemos hablado incluso de la barbilla, pero yo estoy pensando todo lo que hay por debajo de la barbilla, que es el cuello, que también envejece. Sí, es el gran olvidado. Es el gran olvidado. Y yo me pregunto, ¿se puede tratar el cuello con inyecciones de ácido hialurónico? Sí, y sobre todo lo que yo estoy muy contenta es con la redensificación del cuello, porque realmente la piel del cuello, nos olvidamos porque estamos muy pendientes de la cara, pero la piel del cuello es muy finita y hay que hidratarla, y se deshidrata muy, muy fácilmente. Entonces, cuando hacemos una buena redensificación o devolvemos el colágeno a esa piel, el cuello es muy agradecido. Y no nos olvidemos del escote, que el escote también hay que tratarlo.
Es decir, cara, cuello, escote. Es decir, esto es un trío que tiene que ir siempre junto. Y yo siempre miro a la paciente cara, cuello y escote. Entonces le digo, mira, tenemos que hacer esto y no nos olvidemos de esto. O sea, que en el cuello también podría utilizar ácido hialurónico. También. Y en el escote también. Sí. Okay. Cosa que, lógicamente, con una densidad diferente. No podemos poner volumen en el cuello o en el escote. Lógico. Tiene que ser algo más fino, menos denso para que no protuya y no se vean bultitos. Pero con una cánula, con una aguja fina, un hialurónico finito, un complejo de redensificación, eso sí que se puede poner. Cuando hablamos de mesoterapia, porque todo suena agujas a cánulas, pero cuando decimos mesoterapia con ácido hialurónico, ¿es lo mismo o no es lo mismo? A ver, la mesoterapia con ácido hialurónico no deja de ser una hidratación que ponemos hialurónico de bajo peso molecular, es decir, poco denso, debajo de la piel para que capte agua y la piel se vea más hidratada. A mí hacer eso solo no me gusta tanto sin el complejo de redensificación. ¿Por qué? Porque captar agua es una cosa y formar colágeno es otra. Y a mí, ya que estamos, me gusta que la piel se rejuvenezca porque nuestro cuerpo forme colágeno nuevo. Esa es la forma de que vaya durando más. Por eso la gente habla mucho de vitaminas. Va a hablar de las vitaminas, pero a mí esos efectos flashes de vitaminas momentáneas encuentro que, bueno, sí, puede ser en un momento dado si tienes un evento, pero a mí me gusta estar bien, lo que te decía antes, cada día. Y quiero que a mis pacientes les dure. Por eso siempre les digo, hay que hacer esto y de esta forma. Vamos a hacer esto, en 3 semanas vamos a volver a hacer otra sesión, en 3 semanas otra sesión, y luego cada 6 meses repetimos. Depende de cada caso, ¿no? Por ejemplo, os he puesto un ejemplo. Pero esa es la forma de verte bien siempre y de tener ese nivel de jugosidad de la piel bonito que te dure. Porque si no, ¿qué puede pasar? Ay, si te has hecho esto, una mesoterapia, pero esto no dura nada. Que típico que te dice, no, eso no, porque eso no dura nada. Depende de lo que pongas. Si pones algo que va a reabsorberse muy rápido, por mucha mesoterapia que sea, pues se te va a ir rápido. Si pones un producto que forme colágeno nuevo, pues va a durar más. Delia, hemos hablado justo al comienzo de la entrevista, empezábamos lo importante que es la gestión de las expectativas del paciente, lo importante que es poner el límite de lo que estás dispuesto a hacer a lo que no estás dispuesto a hacer. Me gustaría hablar... ¿Qué cosas hay en consulta? Por ejemplo, estoy pensando, ya estoy decidida a hacerme algún tratamiento porque me has convencido. ¿Cómo si yo, con todo lo que hay ahora en Instagram, con todo lo que se lee, con todos los podcasts que hay, con todo lo que me cuentan, cómo sé yo en qué médico debo confiar? Si tú tuvieses que ponerte en manos de un médico, ¿qué señales tendrías tú, qué dirías tú? En este sí y en este no. ¿En qué debemos desconfiar? Confiar y desconfiar. A ver... Bueno, claro, es que es difícil meterse ahí, porque claro, a mí no me gusta hablar mal de ningún compañero. No, pero si tú fueses paciente, ¿qué cosas? Bueno, yo buscaría primero una persona que me pareciera que lo que dice es coherente. Segundo, en nuestro caso funcionamos mucho boca a oreja. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son pacientes que les gusta mucho la discreción, que normalmente quieren algo que no se note, vienen referidos por alguien que está muy contento. Claro, antes y después les gusta ver a todo el mundo, pero los antes y después, lógicamente cuando tú ves muchos antes y después, no hay ningún médico que publique cosas que no le quedan bien. Se publican siempre sus mejores casos, todos publicamos nuestros mejores casos, con lo cual vas a ver un poco el estilo. ¿Qué puedes ver? Pues el estilo un poco de ese médico, ¿no? Si encaja contigo o no. Si ves casos muy exagerados, a lo mejor no van contigo, o a lo mejor tú quieres eso. Si ves casos, pues a lo mejor dices, ay, pues mira, esta persona pues parece que hace cosas naturales. Pues un poquito ver las referencias que hay. Claro, es difícil, sí que es verdad que es difícil, pero sobre todo saber que es un profesional que lleva tiempo haciendo este trabajo y que está bien formado. Hablabas antes justo de lo importante que es hacer una buena historia clínica, porque al final sois médicos, o sea que eso ya nos debe dar que el médico no esté 10 minutos, porque podría pincharnos en 10 minutos, sino que se dedique tiempo a hacernos esa historia médica. ¿Qué otras cosas, otros signos que nos pregunte los tratamientos? Nos pregunte qué tratamientos nos hemos hecho, qué expectativas tienes, qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Yo siempre doy un espejo a mi paciente. De hecho, yo tengo un espejo siempre encima de la mesa. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué le molesta. Porque a veces lo que le molesta al paciente y lo que tiene
y lo que necesita es diferente. Tienes que hacer alguien que te explique las cosas con sentido común, con lógica, porque siempre las cosas que funcionan son lógicas. Si tu cara se ha caído y la tenemos que recoger de donde se ha caído, no poner más peso donde tienes lo caído. O sea, son cosas un poco de lógica, pero que vas viendo con los años. ¿La experiencia ayuda? Sí, porque cuando hace muchos años que te dedicas a esto, ya te han pasado muchas cosas y has visto pues, errores de compañeros, te has ido formando con uno, con otro, has visto lo que funciona mejor y lo que no. Bueno, es un poco un conjunto de cosas. Pero yo creo que las pacientes se deciden mucho por si conocen a alguien que está contento con ese médico. Claro, ¿le debería preguntar al médico qué tipo de relleno es lo que me va a poner? Sí, porque el paciente tiene derecho a saber qué le vas a poner. Y hay que explicar qué marca es, qué tipo de hialurónico es, por qué lo vamos a utilizar, por qué utilizamos hialurónico y no otra cosa, qué es lo que necesita, por qué lo hacemos. Todo esto hay que explicárselo al paciente. Y llevarme, por ejemplo, cuando tú te pones un implante, te suelen dar una fichita diciéndote... Sí, esa fichita, pues hay gente que la quiere y gente que no, pero esa fichita siempre queda registrada en la historia clínica, siempre. Hay que registrar todo lo que ponemos. Nosotros tenemos la trazabilidad del producto, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, si no tenemos en la historia clínica qué es lo que le hemos puesto a cada paciente y, por ejemplo, hipotéticamente hubiera una reacción a cuerpo extraño, una reacción alérgica, entre comillas, no sabríamos qué ha pasado. Entonces, eso sí que es muy importante actuar como se hace en medicina. Es decir, el registro es muy importante. Y como el objetivo al final de muchísima gente es una versión mejorada de sí mismo, con dinamismo, con naturalidad, quitar esa cara de cansada, ¿de alguna forma hay, no sé, ahora que hay tanto algoritmo y tanta I+D, ¿hay algún simulador para ver cómo voy a quedar o no? Hay simuladores. A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque se utilizan mucho más en cirugía que en medicina estética. Pero un simulador dejas una imagen que no es real, no está viva. Entonces, la persona no es una persona estática. La persona ríe, llora, habla, se mueve. Eso es muy importante cuando tienes que realizar un tratamiento con ácido hialurónico o con toxina. ¿Por qué? Porque esa persona, muchas veces, si tú tienes una estatua, la puedes dejar monísima, pero resulta que esa estatua se empieza a reír y dices ¡ay, parece un hámster! Porque ese hialurónico lo has puesto en un sitio que al mover la cara resulta que se nota. Claro, y por eso todas son fotos de antes y el después, y yo siempre me pregunto, ¿por qué no pondrán vídeos? Exacto. Para ver el movimiento. Exacto. Eso es muy importante, el movimiento. Porque una cara no es una cara estática, la cara se mueve. Entonces tú tienes que vigilar mucho dónde pones los productos para que no sean visibles ni cuando uno está serio, inmóvil, a cuando uno se mueve. Y no solamente se ríe, sino se ríe, habla, sopla, gesticula, cualquier cosa. Una vez que nos hemos hecho el tratamiento, ¿hay alguna cosa contraindicada o qué tratamientos podemos hacer para que ese relleno me dure más tiempo? Sobre todo, un buen cuidado de la piel, una buena limpieza, una buena hidratación. Y siempre que hacemos un tratamiento, lógicamente, para evitar que haya moraditos posteriores, pues aplicamos frío local en el momento y después. Yo les digo que se pongan un poco de frío local cuando se van a casa. Y no hacer deporte las primeras horas, sobre todo. Y al día siguiente, si ha sido un tratamiento que puede haber un poquito de inflamación, yo prefiero que no hagan deporte al día siguiente. Y, por ejemplo, si me voy a hacer radiofrecuencia, si me suelo hacer radiofrecuencia, una Indiva o lo que sea, o tengo un aparato en casa de estos de corrientes, ¿eso lo puedo utilizar con los rellenos? Cuando es una corriente galvánica, sí, porque es algo muy superficial. Un Indiva hay que dejar un tiempo entre poner el relleno y empezar a hacer Indiva. Entonces, las radiofrecuencias pueden, si no se modulan bien, pueden hacer acelerar la reabsorción de ese ácido hialurónico. Entonces, siempre es muy importante cuando alguien va a hacerse radiofrecuencia decir lo que lleva, porque entonces ya se aplica de forma que el ácido hialurónico no lo perjudique.
Doctora, ha sido un placer poder charlar contigo de Well Aging. Me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón. Tengo esta sensación de mirarme mentalmente. Tienes un espejo aquí, pero vaya, tú estás estupenda. Muchísimas gracias y espero poder coincidir contigo de nuevo. Y a vosotros, muchísimas gracias por conectaros y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles. Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.